los votantes nuevos. ¿Quiénes son? ¿Dónde están? Porque la última medición de Ixo de la UDP de octubre del 2025 revela un escenario presidencial abierto, bueno, con Janet Jara 26% y José Antonio Kast 24% disputando la punta, pero con una amenaza latente. El regreso del fenómeno Parisi, que lo vimos, y el voto castigo. Ojo ahí con estos términos que vamos a hablar ahora. Este grupo, alimentado por el voto obligatorio y el descontento, se perfila como el gran árbitro de una eventual segunda vuelta, desafiando a los comandos a conquistar un electorado pragmático que hoy rechaza la continuidad. Es literalmente lo que hemos estado hablando esta semana, porque podíamos tener ciertas ideas, pero se hizo carne este voto obligatorio, se hizo carne este voto castigo, se hizo carne el descontento por la continuidad, se hizo carne el descontento ni de izquierda ni derecha. ¿Qué pasó, Maca? ¿Quiénes son? ¿Cómo lo vieron ustedes en esta encuesta? ¿Quiénes son los votantes nuevos y por qué están tan enojados? ¿Habrán en el chat, quizás? Puede que haya votantes nuevos en el Puede chat. que haya alguien en el chat que haya Es votado una por buena primera pregunta. vez. De hecho, Cuéntenos. sería increíble si alguien que votó Parisi nos estuviera escuchando y nos pudiera contar Sí hay. por qué. Hay mucha gente. Sí, sería Sí. interesante que pudieran como contar brevemente qué les llamó la atención. Bueno, lo primero que yo quisiera decir es que yo creo que nadie hoy día tiene la respuesta. Esto está muy en caliente, acaba de pasar y todo el mundo está como intentando hacer análisis para tratar de entender un poquito qué pasó. Es cierto que muy pocas encuestadoras mostraban que Parisi podía salir tercero, creo que solo había una que lo estaba anticipando. Y cuando nosotros miramos nuestra propia encuesta, que igual debo decir, no era una encuesta predictiva 100%, hay encuestas que tienen como principal objetivo la predicción, el nuestro estaba más estudiando tendencias, pero igual, cuando nosotros miramos ahora lo que pasó y vemos nuestra última medición, observamos algo súper interesante, observamos que estuvimos muy cerca de lo que de hecho obtuvo, por ejemplo, Kast y Jara, casi idéntico, de hecho, con muy poquito margen de diferencia. Pero la diferencia entre lo que le anticipábamos a Parisi y lo que ocurre es muy grande, ¿no? O sea, por lo menos 10 puntos de diferencia. ¿Cuánto anticipaban Que ustedes? es muchísimo. No tengo acá justo la lámina, Ya. pero si le estábamos dando, no sé, 10, Sacó 18, claro, ya. O sea, 10, realmente sí. es una diferencia grande. Pero lo que es súper interesante cuando miramos nuestros datos es que nos damos cuenta que nosotros teníamos precisamente un porcentaje muy grande de personas que decían, no sé por quién voy a votar. Y al menos en la lectura de nuestra encuesta, lo que está pasando es que muchas de esas personas que no sabían por quién votar, que estaban indecisas, finalmente deciden votar por Parisi. Y esa pregunta es súper interesante. Y yo debo decir que nosotros al menos no lo anticipábamos, porque tú podrías esperar que los indecisos o anularan, podríamos haber pensado eso, van a anular. Claro. O tú podrías haber esperado que se distribuyeran, ¿no? Que algunos votaran por Matei y otros por Kast, otros por Jara. Pero lo que está pasando es que muchos de ellos votan Parisi, ¿no? Ese es uno, yo creo, de los temas que hay que explicar y que hay que preguntarse hoy día. ¿Por qué personas que parecían no tener decidido su voto poco antes de la elección terminan votando por él, ¿ya? Y ahí hay algunas hipótesis que podemos discutir. A ver. Una interesante es que muchas de esas personas, cuando tú les preguntas si se identifican con el eje izquierda-derecha, te dicen que no. Es decir, si tú les pides, es una pregunta muy habitual en encuestas, ¿no? Te dicen como de Claro. 1 a 10, donde 1 izquierda, 10 derecha, ¿dónde te ubicas tú? La gran mayoría dice ninguna. Entonces es claramente un votante que en su mayoría, no digo todo porque acá estamos hablando siempre de tendencia, en su mayoría no se identifica con el eje izquierda y derecha. Entonces yo creo que lo primero que hay que preguntarse es ¿por qué no se identifican con el eje izquierda y derecha? Y entonces ¿con qué se identifican? Y Claro. por qué Parisi aparece como la respuesta a el único o el mejor, digamos, candidato frente a esa indefinición. Todos Es que- sabemos que él hizo de eso un eslogan, ¿no? Claro, sí, ¿no? Y yo honestamente encontré buena su campaña. O sea, como, independiente de si hubiese votado Parisi o no, como que encontré que fue muy concreta. Como ni Facho ni como Nacho me pareció siempre un muy buen eslogan. buen eslogan. Es muy buen eslogan. Y porque también, digamos, como que fue súper bueno irse en contra de la casta política. Y yo pensaba, por ejemplo, como que abarca un sector que también es como anarquista, o no sé si decirle anarquista, pero como que es popular y que no tiene como una tendencia política y que de alguna manera dice como todos estos cuicos que han estado siempre echados como fuera y ofrece una solución, aparte que fue muy concreto, como Sí. y regiones, Sí, yo como creo que fue que el único sí. que en la franja diciendo como en Valparaíso nunca más va a pasar, como que uno no ve tanto a los otros candidatos hablando de ciudades grandes en específico, entonces creo que igual eso fue inteligente.
No, yo creo que tienes toda la razón. De hecho, yo estaba mirando estudios de colegas de hace tiempo que vienen mirando, por ejemplo, cómo se relacionan con la política los sectores populares en Chile. Y en general, lo que mostraban esos estudios es que están muy lejos de esta identificación con el eje izquierda y derecha. En general son categorías que ya no le hacen sentido. Claro. De hecho, algo que me gustaría como preguntar, pensaba si nos están escuchando votantes parisi, Si nos están escuchando votantes París. por ejemplo, es como, ¿qué les dice a ellos el término izquierda y derecha? Quizás hoy día no les dice mucho, ¿no? Yo pensaba como en los que quizás sí nos educamos en ese clivaje, ¿cierto? Clivaje, esta palabra rimbombante que ocupamos para hablar como de este eje, ¿no? Quizás asociamos, no sé, pues izquierda con lo colectivo, con la igualdad, la derecha con la libertad. De hecho, yo pensaba, los candidatos de derecha hablaron mucho de la defensa de la libertad. Pero no sé si el concepto de libertad e igualdad son conceptos tan relevantes hoy día para muchas personas. No es ahí donde está situado el eje de sus preocupaciones. Entonces, lo que sí pasa es que muchos de esos votantes tienen otros focos, otras preocupaciones, y tú ocupaste una palabra súper buena, que es la palabra concreto, que son preocupaciones concretas, personas que quieren soluciones a problemas concretos. Y yo enfatizaría también algo súper interesante, porque uno podría preguntarse, ¿por qué París y no Maine Nichols, por ejemplo? Que también quiso situarse como un poco fuera del eje izquierda-derecha. Y yo creo que lo que uno podría pensar es que en Parisi hay una apelación a problemas de corte más económico que en seguridad. Y por mucho tiempo todos pensamos, me incluyo, que decíamos como seguridad en primer lugar, economía en segundo lugar, ¿ya? Pero yo creo que hay muchas personas para las cuales, aunque la seguridad puede ser una preocupación relevante, lo más relevante en realidad es la economía. Es la sensación de que la vida se ha vuelto precaria, ¿ya? De que hay muchas personas que están teniendo realmente condiciones de vida muy difíciles, de no llegar a fin de mes, de informalidad, y personas a las cuales quizás las propuestas también de estos candidatos más mainstream no le estaban hablando mucho. Entonces yo creo que él le habla a esas personas, a las personas que quieren soluciones concretas, le habla a los emprendedores, por ejemplo, le ocupa mucho esa palabra. Él yo creo que es un reflejo del emprendimiento, o al menos así un poco quiere verse, me parece. Entonces yo creo que es una combinación de factores muy interesante y que muchos quizás no habíamos todavía visualizado. Y le añado lo regional, solo para cerrar. Entonces tienes como el elemento regional, el elemento como economía versus seguridad, poniéndolo como algo más relevante, más este eje como de rechazo izquierda-derecha. Todo eso en una juguera parece que te está llevando a París. Pienso que es como el ejemplo más real de lo que se puede decir como meritocracia, que se puso muy de moda en un momento este concepto y fue muy usado quizás por la derecha, pero la derecha igual no es creíble, porque no es creíble que sea mérito lo que los lleva ahí, porque ya está demasiado instalado que, no sé, son puros cuicos, entonces como no, alguien que lo tuvo todo fácil, es difícil que la gente crea que es meritocracia, pero en cambio París sí que es como, viene a un liceo emblemático, después termina trabajando en Estados Unidos, entonces igual es como, claro, sí tiene una meritocracia. Como más credenciales, claro. más meritocracia. Claro, y ahí tú podrías decir, bueno, pero Janet también las tiene, ¿no? Como Janet Claro, Jara, porque sí. ella también ha tratado como de incentivar ese discurso que es cierto, ¿no? Como de que ella es una candidata meritócrata o meritocrática. Pero efectivamente el foco discursivo de ella igual es muy distinto al de Parisi. Parece Claro. que no le está logrando hablar a esos sujetos porque de hecho ella es una mujer con una identidad de izquierda y que sigue de hecho apelando a consignas de izquierda. Pero de hecho la discusión de meritocracia es una cuestión que, o sea, es algo que ha cuestionado la izquierda. La idea de izquierda, esto de como hay, tú naciste en Conchalí y entre comillas progresaste o te ha ido bien en la vida, es algo que en la izquierda no se ve necesariamente como una virtud en sí misma, porque entendemos desde todas las izquierdas que todos tenemos que tener las mismas oportunidades y hacia allá avanzamos como sociedad. Que a uno le vaya bien, yo me acuerdo mucho el discurso de Goldborn, cuando intentó ser candidato presidencial, le pasaba lo mismo. Él era de Maipú y llegó a ser gerente de Cencosud, creo. Y había mucho de eso, y hay mucho de eso en los colegios bicentenarios de Piñera. Ese es el discurso de derechas, Sí. lo del mérito. Entonces también desde las izquierdas, el tema del mérito en esta vuelta es algo que viene a cuestionar la narrativa de izquierdas de los últimos años. Es que ahí tú estás tocando un tema crucial que yo también quería añadir y que tiene que ver con que hay ciertos valores o conceptos que antes decíamos esto es propio de la derecha o esto es propio de la izquierda, que hoy día ya no es así. Y yo creo que eso lo tenemos que asumir. Hay ciertos valores o principios que se han ido como transversalizando en la sociedad. El mérito es un principio que se ha transversalizado completamente y tiene sentido. Si en el fondo nosotros todos, sobre todo en las últimas décadas, hemos sido fuertemente socializados en la idea de que el mérito debe ser
el principio rector de justicia en la sociedad chilena. Por justicia me refiero a que en el fondo es justo, por ejemplo, que tú ganes más si tú has sido una persona que efectivamente se ha esforzado. En Chile hay bastante molestia con la desigualdad, pero no hay molestia particular con la desigualdad cuando ella es fruto del mérito. ¿Me explico? Es decir, cuando una Sí. persona gana mucho porque se esforzó, en general no es cuestionado. Y eso Que en tiene el que fondo ver... todos quieren que, o sea, todos queremos que nuestro trabajo sea recompensado de alguna Exacto, manera. y en general todos queremos que nos vaya bien. Sí, po. Entonces yo creo que seguir pensando que el mérito o la apelación al mérito es un discurso de derecha es equívoco en el escenario actual. Quizás lo fue en algún momento, ¿ya? Pero yo tampoco veo a la izquierda defendiendo hoy día, y tendría poco sentido defender solamente un principio así como de necesidad, así como un principio socialista de que a cada uno según su necesidad, ¿no? Eso no es lo que está más fuertemente hoy día en la conversación. Hay una lógica de querer derechos, pero también hay una lógica de querer que el mérito se respete, por decirlo así, ¿no? O funcione, ¿ya? Entonces, yo creo que parte de lo que hay acá, voy a ocupar un concepto medio rimbombante para decirlo, pero es como lo hemos estado discutiendo con algunos colegas, tiene que ver con una suerte como de hibridaje cultural, en el sentido de que valores que antes consideramos que eran de un sector u otro, en realidad hoy día están más transversales. Entonces, lo que está pasando, desde nuestra perspectiva, es que cuando candidaturas de derecha o candidaturas de izquierda hablan desde un nicho conceptual muy particular, siempre están perdiendo gente. Porque la gente es más mixta. Eso es lo que quiero decir. O sea, tú puedes ser una persona que tanto te importa el mérito como te importa la igualdad de derechos, que tanto te importa a lo mejor la seguridad, como te pueden importar también el respeto al medio ambiente. Es decir, las personas somos más mixtas, ¿no? Varios, ¿sí? Y cada vez quizás menos como homogéneo en nuestras como preocupaciones, ¿ya? O más homogéneo en la diversidad, no sé, ahí lo podemos discutir, pero creo que en ese sentido empieza a pasar que los candidatos que a lo mejor son más inteligentes o que logran, como digamos, apelar más a públicos amplios, son aquellos que logran conectar con ese hibridaje sin complejo. Porque yo creo que Parisi no tiene ningún complejo en combinar valores, por decirlo Claro. así, o temas Como que lo a lo mejor mejor... de las dos partes, por decirlo Claro, que a lo así. mejor otros candidatos no podrían, que a lo mejor, porque por ejemplo, Kast tiene una agenda valórica que lo va a complicar para en el fondo transar ciertos principios. Janet Jara a su vez también tiene una identidad izquierda que le cuesta quizás avanzar, o le costó a la izquierda chilena, le costó mucho armar un discurso sobre seguridad, por ejemplo. Hoy día ya lo tuvieron que tenerlo. Entonces hay algo de eso. Sin alerta de ponerme latero, Claro. igual hay una No, cuestión no. política que hay que discutir. O sea, nosotros, la política le da soluciones a las personas y las personas eligen esas soluciones por sobre otras, ¿no es cierto? Pero también hay algo de ir a escuchar, que lo tiene mucho el PDG, como ir a escuchar las necesidades y recogerlas tal cual. O sea, Pamela Giles y los retiros son eso. Como ir a la sociedad, recoger una necesidad, dar una solución rápida sin ningún marco teórico ni nada. Como quieres plata, te doy plata. Fin. Se acabó. Pero también la política, izquierda, derecha, da lo mismo. Todos los partidos deberían tener un marco ideológico razonable, construido, un proyecto de país, para y salir con eso a convencer. Que es distinto de ir a buscar necesidades y que te den el visto bueno a los votantes, sino que salir a convencer. Y eso cada vez hay menos en política. Y es transversal. Es que quizás también pasa que a la gente le da lo mismo. Eso también. Como que digo, ponte tú. ¿Le da lo mismo que la izquierda a la derecha? No, le da lo mismo como que haya o no una agenda valórica. Que haya un Digo, proyecto. exacto, que haya porque, por proyecto. ejemplo, no sé, uno entra a trabajar a una empresa y te dicen, estos son los valores de la empresa. Y uno, Me da lo mismo. me da lo mismo, ¿cachai? Me da lo mismo. Como que en lo concreto es como, ¿cuánto me van a pagar? ¿Es buena onda el ambiente laboral? Y era. ¿Cachai? Como, eso es lo que la gente quiere saber. Entonces, claro, como que después, como la agenda valórica y todo, uno no sé, puede teorizar y todo, o hay un sector que le importa, pero yo creo que así como a grandes rasgos, no es que dé lo mismo, pero en concreto, sí, da lo mismo. Es que hay cosas, están pasando muchas cosas nuevas. Estábamos hablando también de los votantes que estaban ingresando por primera vez a las urnas. Y bueno, este tema, como decía Macarena, está muy fresco. O sea, Muy fresco, recién sí. estamos analizando. Imagínate que igual esta segunda vez que Parisi saca tercer lugar. Sí. Entonces, quizás este análisis se demoró un poco en llegar y nadie pensó que iba a suceder esto, y por eso estamos analizando hoy día en turno en vivo junto a Macarena y Danilo, que tienen que retirarse. O sea, yo no Sí, sé. palabras No sé, al Macarena. cierre, palabras al cierre.
palabras al cierre. Ah. No, o sea, yo creo que tenemos que seguir conversando. Feliz de seguir conversando, de hecho, en otras instancias, si quieren. Creo que hay mucho que analizar y también Mucho. tendría ojo con quienes dicen como yo tengo la verdad. Yo creo que en este momento estamos todos un poco hipotetizando, viendo los datos que traíamos y nada, hay mucho que decir y bueno, tenemos... Yo creo Tenemos 4 tiempo. años para seguir, Sí. digamos, tratando de entender un poco lo que pasó. Oye, sí. Sí. 4 años más, Danilo. ¿Tú? ¿Algo que decir? Gracias por los monitos que Ah, sí. no... Muy bueno. parece Les muy voy a bueno. dejar escríbanme por Instagram y les mando el informe completo. Oye, si el Danilo quieren. viene Gratis. todos los miércoles a las 11, Sí. para que sepan. Así que miércoles de Danilo.